En un debate, es decir, un ejercicio dialéctico donde se contraponen dos o más posturas, es importante posicionar nuestros argumentos y tratar de restarle valor a los argumentos que nos da la persona o el equipo contrario. Y una de las formas que tenemos nosotros de hacerlo es precisamente a través de la refutación. Y a su vez, de la refutación se deriva un tema muy interesante que son las falacias. ¿Qué son las falacias? Son argumentos que son aparentemente válidos, pero que esconden alguna falla lógica. Es decir, es un tipo de argumento y que por la falla que tiene no debería ser aceptado por parte del juez, del profesor o de quien esté evaluando el debate. Y una de las formas en las que nosotros podemos precisamente quitarle valor a los argumentos es evidenciando que son una falacia. Y entonces cuando hablamos de falacias hay que entender que hay distintos tipos de falacia de acuerdo a la falla lógica en la que está recayendo el argumento. Y lo que vamos a hacer a continuación es revisar algunas de las principales falacias para saber identificarlas y saber exhibir cuando la otra persona caiga en alguna de ellas. Vamos a entender que existen dos grandes categorías cuando hablamos de falacias: las falacias informales y las falacias formales. Esta diferenciación se hace por el tipo de lógica que están utilizando. Vamos con la esfera de falacias informales, que es la más amplia, y vamos a revisar las 7 más comunes que suelen caer las personas que debaten. La primera es la falacia de causa falsa. Básicamente, en lo que refiere a este tipo de falacia es cuando nosotros le atribuimos a un hecho o a un fenómeno ser la causante de algo. Por ejemplo, México está en crisis por la mala acción del presidente. Esto puede no necesariamente ser cierto, y una falacia justamente recae en que a este hecho le atribuimos esta consecuencia sin demostrar lógicamente cuál es la conexión. El segundo tipo de falacia que vamos a revisar es la falacia de generalización apresurada. ¿De qué habla este tipo de falacia? Que básicamente nosotros hablamos de 2 o 3 hechos que pudieran ser aislados y sin demostrar lógicamente nos saltamos y lo hacemos una regla general. Por eso se llama generalización apresurada. Vamos con un tercer ejemplo, la falacia ad verecundiam, o también conocida como falacia de autoridad. ¿Qué quiere decir? Que básicamente nosotros asumimos la verdad o la validez de un argumento simplemente porque una persona que puede ser autoridad en el tema lo dijo. Por ejemplo, decir que comer determinado producto necesariamente genera esta enfermedad solamente porque la Organización Mundial de la Salud lo dijo. Aun cuando sea la institución más importante, no necesariamente puede ser verdad lo que dijo, tendría que dar un razonamiento propio de por qué su argumento es válido y además es verdadero. Vamos también con una falacia que se le conoce como ad ignorantiam. Esta básicamente radica en que cuando la postura contraria no tiene elementos para probar una postura, nosotros tomamos eso como elemento para demostrar la postura contraria. Por ejemplo, cuando se da este debate entre ateos y creyentes, quien dice yo creo en Dios y el ateo le dice si no me puedes demostrar que Dios existe, por lo tanto no existe, cuando en realidad no está aportando algún razonamiento propio. Vamos con un tipo de falacia más, que es la que se le conoce como de petición de principio. ¿Qué quiere decir? Que básicamente nosotros establecemos un principio que no dejamos que se debata y simplemente lo damos por hecho. Por ejemplo, si yo estoy debatiendo sobre democracia, asumir que necesariamente es la mejor forma de gobierno solamente porque sí, porque da buenos resultados y porque me parece que es la mejor, sin justificar por qué hay un razonamiento detrás que lo justifique como la mejor forma de gobierno. Vamos también con una más, la última de falacias informales, que es la de pendiente resbaladiza. ¿A qué se refiere la pendiente resbaladiza? Pues cuando nosotros damos saltos lógicos sin justificar necesariamente cómo es que de una premisa me pasé a la siguiente y así hasta llegar a una conclusión. Por ejemplo, empezar diciendo que si Andrés Manuel López Obrador no hubiera estado en el poder, íbamos a caer en una crisis, porque el no estar iba a hacer que entrara un mal presidente y ese mal presidente iba a odiar a México y odiar a México, y entonces ahí de manera indiscriminada e injustificada nos vamos a una conclusión muy lejana. Pero ahora hablemos también de falacias que corresponden a la categoría de formales. Aquí básicamente son fallas lógicas que a veces es difícil de identificar, pero que es muy valioso tener en cuenta. La primera es falacia de afirmación del consecuente. Es cuando yo digo que de determinado hecho sucede después una consecuencia B, es decir, de A se obtiene B, y después yo afirmo que como tengo A, necesariamente tengo B, cuando no necesariamente puede ser que sea así. O
También cuando yo atribuyo que porque sucedió B, necesariamente fue a razón de A, cuando no necesariamente debe ser así. Vamos con un ejemplo porque yo sé que esta es un poco más complicada. Si yo digo que si llueve, yo voy a llegar mojado a mi casa. Y después digo, como yo llegué mojado a mi casa, por lo tanto llovió. Cuando es claro que si llueve, sí, es un hecho que me iba a mojar, pero el hecho de que yo me haya mojado no necesariamente se debe al hecho de que haya llovido. Puede ser que yo me mojé porque me caí en un charco o por otra razón, pero no necesariamente porque haya llovido. Y ahí está la falacia de afirmación del consecuente. Y vamos con la falacia de negación del antecedente, en la cual básicamente es la posición contraria, en la cual nosotros decimos que si de A se obtiene B y como no existe A, no hay posibilidad de obtener B, eso también resulta por ser falaz. Por ejemplo, en el que yo digo que si una persona no estudia, no aprobará el examen, y después digo, como esta persona no aprobó el examen, por lo tanto no estudió, cuando no necesariamente. Es cierto que una persona que no estudie tal vez no pase el examen, pero también existe que una persona, aun cuando haya estudiado, pueda reprobar el examen. Esos son los tipos de falacia que más comúnmente suelen aparecer en cualquier ejercicio dialéctico.